monto mensual para el programa Alivéntate subirá de 1,650 a 2,000 pesos, un 21%. Eso aumentará en más de 5,000 millones el gasto anual en ese programa social. Eso fue parte de lo que se dijo ayer en el proyecto de la reforma. No todo es malo, míralo ahí. El programa Aliméntate va a subir de 1,650 a 2,000 pesos mensuales. Mira, un 21%. Déjame ir allí ahora, que yo tengo que hacer una compra por internet y tengo que hacerla rápida. Hágala. Vamos arriba, don Salvador Sánchez. Mire, le leo un texto. República Dominicana está en el camino de una gran transformación. Algunos ven el futuro con dudas, pero otros avanzamos con optimismo, listo para construir el país que merecemos. Hoy, más que nunca, necesitamos un pacto ideal para avanzar juntos, creando un futuro de oportunidades, progreso y bienestar para todos. Un pacto real por el país que queremos. Escribe ahora en la mañana el presidente Luis Abinader, refiriéndose a la modernización fiscal o reforma fiscal. Uno tiene que decir, ha habido un retraso de más de 20 años en lo que tiene que ver con la actualización del sistema impositivo de la República Dominicana. Esos más de 20 años de atraso en lo que tiene que ver con la actualización fiscal de los impuestos en el país no pasaron en balde. Sin lugar a dudas que el tiempo implacable va generando lo que pudiera ser facturas que al final uno tiene que pagar. Cuando usted tiene el servicio de telefónico, usted todos los meses le llega una factura. Cuando usted tiene el servicio eléctrico, usted todos los meses le llega una factura. Bien caro. Es decir, no hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. El retraso en actualizar lo que tiene que ver con la base impositiva del país nos afecta a todos. Hay que saludar, sin lugar a dudas, como un acto de responsabilidad del gobierno, atreverse a hacer lo que 4 gobiernos debieron haber hecho. Por encima de cualquier consideración, haber apurado el paso para actualizar la base impositiva del país. Ahora nosotros tenemos una carrera de empréstito que puede hundirnos a todos. Se ha disparado la cantidad de préstamos que ha hecho el gobierno para poder mantener lo relativo a la economía funcionando desde el litoral de lo estatal. Esos empréstitos no son gratuitos y tienen un componente demasiado alto en intereses que hay que pagar. Eso pudiera ser la razón, más la posibilidad de caer en riesgo de default que nos lleve a que esos mismos préstamos cada vez más tengan que ser préstamos con mayor nivel de pago de intereses. ¿Qué ha planteado el gobierno en una propuesta de reforma fiscal que acaba de presentar ayer? Al momento de presentarla, quien la presenta, el ministro de Hacienda, suda copiosamente en función de que sabe y conoce la responsabilidad que cae sobre él al ser el vocero de presentar esa reforma. La reforma hay que aquilatarla y valorarla en términos de quienes la hicieron, y en este caso del gobierno que la presenta, porque tiene muchos elementos que tratan de ir en función del equilibrio. Ahora bien, es una propuesta. Ahora podemos abrir una discusión para ver en qué conviene al país uno que otro punto y en qué no conviene. ¿Quiénes son con este proyecto los más afectados de toda la población? La clase media. ¿Por qué? Porque el grueso de lo que tiene que ver con los ingresos de la clase media es el más afectado. Aunque hay elementos que buscan un equilibrio al afectar la clase media.
en el pago de lo que tiene que ver por los ingresos que percibe, en el pago de lo que tiene que ver por el IPI a partir de 5 millones de pesos y también en lo que tiene que ver con impuestos a medicina y a otros renglones en la ampliación a partir de convertir el ITEVIS en IVA. ¿Qué se le propone a la clase media como alternativa y posibilidades, entre otras cosas, ante lo que lo va a afectar? La posibilidad de reajustar lo que tiene que ver con el pago del anticipo y lo que tiene que ver con el adelanto de las empresas. ¿Qué dice el gobierno como alternativa que pueda beneficiar a la clase media? Le dice lo siguiente, bueno, a ustedes le vamos a hacer, póngame el cuadro por favor, señor director, en pantalla. Se eliminaría el anticipo para microempresas y personas físicas. Las empresas pequeñas y medianas pagarían el 40% y 60% respectivamente, de un 100% que pagaban o que pagan todavía. Los medicamentos, algunos alimentos, los abonos, los combustibles, insecticidas y otros bienes estarían exentos del impuesto. Para todo lo demás se pagaría un 18% sin excepción. Es decir, si ganas más de 200,000, pagaría un 27% de impuestos sobre la renta. Este es el 1% de los trabajadores dominicanos que gana más de 200,000 pesos. Se derogarían los beneficios de la ley del cine, del sector turismo, a las industrias, a la cadena textil, a la ley de mecenazgo y al fideicomiso. Es decir, mientras por un lado, al incrementar el IPI, al incrementar la placa, y al incrementar algunos alimentos, se está cargando a la clase media, que es la que puntualmente tiene esa ventaja o esos beneficios de poder tener un apartamento de menos de 8 millones de pesos y no pagar por él, ahora va a tener que pagar a partir de 5 millones. Eso le da en la madre a la clase media. ¿Por qué? No por el bien que ya tienen y por el cual van a tener que pagar, sino por la imposibilidad a los que no lo tienen de poder adquirir algún tipo de apartamento, porque se va a complicar. Yo creo que les faltó al gobierno, en ese sentido, establecer algún tipo de regulación para las constructoras, que se lo llevan todo. Aquí las constructoras invierten entre 3 y 4 millones de pesos para construir un apartamento, una vivienda, y las venden a 10 y 12 millones de pesos. Le ganan 3 veces el valor de la inversión. 3 veces el valor de la inversión. Incluso yo conozco una constructora que en un momento determinado invirtió poco más de 200 millones de pesos y le sacó 1,000 y pico de millones a esos apartamentos en una actividad legítima, justa, pero lo mucho hasta Dios lo ve. Cuando la limosna es grande, hasta el santo duda. Y construida con haitianos. Y construida con en gran proporción, con una mano de obra que le sale barata. Ilegal. Es decir, la población más pobre va a ser poco afectada por la reforma fiscal. Poco afectada. ¿Por qué? Porque se están estableciendo una serie de compensaciones que van a hacer posible que sea poco afectado en lo inmediato. Porque en la medida en que se encarece el dinero, en la medida en que la clase media se ve imposibilitada de poder acumular y crecer económicamente, eso redunda en perjuicio de la clase más pobre. Porque usted va a tener menos oportunidad de contratar a una persona de servicio para su casa. Usted va a tener la dificultad de poder hacer reparaciones en su casa y contratar plomero, electricista, con cierta asiduidad. Porque si no tiene los recursos,
se va a ver dificultado de poder hacer reparaciones con más tiempo, con más asiduidad. Es decir, estamos ante una propuesta de reforma por parte del gobierno que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que con esa propuesta de reforma hay que hacer como Jack el Destripador. No referirla en su totalidad, sino tomarla por parte. Pero, ¿En qué puntos de ella puede beneficiar y discutirla por parte en cada caso? pero Salvador, hay aspectos ahí de esa reforma. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que las exenciones, la gran mayoría había que eliminarlas, o hay que eliminarlas. Porque hay exenciones que cumplieron con su objetivo. Y que lo que están haciendo es algunos sectores beneficiándose de algo de unos recursos que deben ir o pudieran ir a áreas que se necesitan para el gobierno responder a necesidades de la población. Por ejemplo, el sector turismo. Tú podrás decir, bueno, hay zonas donde realmente se cumplió con el objetivo. Ahora, yo no sé, y ayer le hicieron la pregunta al presidente, ¿qué va a pasar con Puerto Plata y qué va a pasar con Pedernales? Mich. O Miche, que son polos Miche. nuevos, pero por lo menos, digamos, en Pedernales y digamos la zona de Punta Bergantín, que ha sido promovido en función de los incentivos que se le otorgan a las empresas que llegan a esos polos. Ahora, habría que ver si eso se incluyó ahí para de una forma u otra, cuando comiencen las negociaciones, por lo menos sacar esos destinos. Porque la gran pregunta que hay que hacerse, ¿qué inversionista va a llegar a invertir a Pedernales donde todavía no hay la más mínima condición? De hecho, el gobierno está construyendo los 2 hoteles que hay ahí con fondos del Estado Dominicano, porque tú tienes que crear condiciones y demostrarle a los inversionistas que se puede. Ahora, es que ahí no hay nada, ahí se está construyendo todo. Ahora, ¿hasta qué punto el gobierno, cuando comience la discusión, pudiera flexibilizar y decir, bueno, por Pedernales, por lo menos, vamos a iniciar el proceso y los inversionistas que lleguen ahí tendrán algunas exenciones por 8, 5, qué sé yo, que vean que tienen facilidades que le permitan hacer las inversiones, pero que pueden retornar sus recursos, porque el inversionista te llega porque ve ventajas o condiciones que le permite invertir con garantías y tener un retorno en un tiempo prudente. Entonces, hay que ver también Punta Bergantín, ¿qué va a pasar? Punta Bergantín es un solar ahí con un pedazo de mar. Sin lugar a dudas que habría que ver si Vin Diesel va a invertir todavía los fondos que dijo que iba a invertir ahí. Entonces, habría que considerar la posibilidad de que los nuevos destinos turísticos, para que se desarrolle, sean liberados de ese cambio. Lo que no se puede liberar, y es correcto del gobierno planteárselo, es el impuesto a los alcoholes. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Ahora, lo que estoy diciendo, las exenciones, porque todos estamos de acuerdo que había que revisarla. Había que revisarla. Y que hay que quitarse a sectores que porque ya cumplieron con su objetivo, y ya no lo necesitan, y esos recursos se están yendo a un sector que, valga la redundancia, no lo necesita, y evitamos que la población se beneficie en otras áreas. Ahora, ¿hasta qué punto era necesario generalizar en el aspecto del turismo? Para citar un caso. Sí, y en el caso de la zona franca, se presenta la misma situación que tú acabas de relatar con relación a los destinos turísticos. En el caso de la zona franca, por el tema que tiene que ver con el desarrollo de la frontera. Hay que ver el desarrollo de la frontera en cuanto a las instalaciones de zona franca para saber si nos conviene o no nos conviene actuar sobre eso en términos de posibilitar que se instalen más zona franca en la frontera. Pero y sobre todo cuando tenemos a un gobierno que uno de los méritos que una de las banderas que ha levantado como sus éxitos es recuperar el sector de las zonas francas. Nosotros teníamos muchísimas zonas francas cerradas y este gobierno ha hecho un trabajo para que esas zonas francas vuelvan a operar. Por ejemplo, en la zona del Cibao hay muchas zonas francas con el tema de las tabacaleras, ¿verdad? Con el tema del tabaco. Se han querido instalar en San Juan para la misma razón. Entonces, hay que revisar qué tanto se le vendió a estas personas que hicieron esa inversión
esas excepciones y ahora se le dice eso no va. Otro capítulo que se señala también es para el tema de las asociaciones sin fines de lucro. Hay que ver hasta qué punto vamos a grabar una actividad comercial que no es comercial. Me explico. Si usted tiene una fundación para hacer, por ejemplo, las cosas que debería de hacer el gobierno y usted la asume como fundación de su empresa privada, hay que revisar qué tanto voy a pagar de ahí. Esas son las fundaciones que reparten beneficios. Por ejemplo, los equipos de béisbol son fundaciones, no son fundaciones. Algunas, sí. Algunas Algunas, reparten sí. beneficios. El Licey es una Ellos fundación. especifican las fundaciones que reparten Que beneficios. reparten beneficios. El Licey es Pero una mira, José fundación. María, tú hablaste de Punta Bergantín. Uno de los proyectos, en caso de que no se revise, Perdón, más perdón, afectado Gustavo, el Licey es una fundación. es Punta Deberían de Bergantín. cerrarlo. Oye, No sé ¿por qué? qué hace Porque eso. Punta Bergantín, independientemente del turismo, también se anunció el presidente, lo que tú dijiste, Sí. el proyecto de Vin Diesel de cine. O sea, ese proyecto El Silicon Valley del Caribe. va a ser doblemente afectado si le quitan el incentivo al turismo y el incentivo con la ley de cine. Claro, pero es distinto que, por ejemplo, yo entiendo que el gobierno se va a sentar y va a discutir lo que haya que discutir esto. Esto se puso en la mesa, yo no creo que sea ya definitivo, pero es distinto que se diga que puede haber algún tipo de excepción para un estudio de cine a que el tema va a ser para las películas que se están realizando. Sí. Son cosas distintas. Sí, sí. Porque un estudio de cine sí genera una industria. Ahora, Bill Diesel va a dejar de venir. No. ¿Y ustedes no están de acuerdo que le hayan quitado una actriz que le soneren 1.200 Sí, sí, millones sí, de sí, sí. pesos? No, pero por eso es que hay, por eso es que hay No, que no, especificar. Lo que estamos hablando es Lo, que ley- hay- lo de lo de la ley de cine era casi obligatorio. Eso está bien. Eso está bien, Lo que eso estamos está diciendo bien. es que hay proyectos específicos donde mucha gente no va a invertir si no tienes ese incentivo. No, pero y hay que organizarlo, porque por ejemplo estamos hablando del Confotur. Bueno, a lo mejor tú puedes decir ya Punta Cana lo logró, Sí. pero ¿qué hay en Pedernales hoy en Hay día? que ver la ¿Qué hay en conclusión, la Pedernales? conclusión de todo esto. Tú te vas a Pedernales sin incentivo. Y tú inviertes $100 millones en Pedernales sin No, incentivo. Y en la también- frontera. Si lo tuviera, lo invirtiera. Y que también hablaríamos Y en la de un frontera tema, también. y es un tema hasta desleal inclusive, Sí. porque se desarrolló Punta Cana con las excepciones. Entonces ahora que vamos a desarrollar Pedernales, que le den para allá y no tengan ninguna Vamos consideración. entonces a la